Mi novia dijo quiero intentarlo con otro chico, pero quiero que sigas pagando mis cuentas. Yo me reí en su cara. Llevábamos casi 3 años juntos. Nuestra historia no comenzó de forma especial ni dramática. Simplemente coincidimos en la misma empresa, en el mismo departamento, con apenas unos meses de diferencia. Al principio solo éramos compañeros que compartían tareas, café y conversaciones superficiales sobre el trabajo. Con el tiempo, esas conversaciones se volvieron más personales. Ella se llamaba Laura. Recuerdo que al principio me parecía alguien bastante tranquila, incluso reservada. No era de las que llaman la atención en una sala, pero cuando hablaba, lo hacía con una seguridad que hacía que quisieras escucharla. Poco a poco empezamos a pasar más tiempo juntos fuera del trabajo. Primero como amigos, luego como algo más. Nuestra relación creció sin prisas. No hubo un momento exacto en el que dijimos ahora somos pareja. Simplemente ocurrió. Empezamos a vernos todos los días, a compartir rutinas, a apoyarnos en pequeños problemas cotidianos. Y cuando quisimos darnos cuenta, ya estábamos viviendo juntos. Durante el primer año todo fue bastante estable. Discutíamos a veces, como cualquier pareja, pero siempre encontrábamos la forma de resolverlo. Yo tenía un trabajo fijo y bastante exigente, mientras que ella, después de un tiempo, decidió dejar el suyo para intentar montar un negocio propio. No me pareció mala idea en ese momento. Al contrario, pensé que era valiente. Que apostar por uno mismo siempre tenía mérito. Así que la apoyé. Económicamente también. Empecé a cubrir la mayoría de los gastos del departamento sin darle demasiada importancia. Para mí era una etapa, algo temporal mientras ella lograba estabilizarse. El problema es que esa estabilidad nunca llegó. Pasaron los meses y su proyecto no avanzaba como esperaba. Ella decía que necesitaba más tiempo, más inversión, más enfoque. Yo le creía. O al menos quería creerle. Nunca le reclamé directamente por el dinero. Pensaba que hacerlo sería mezquino. Pero con el tiempo empecé a notar cambios. No fueron cambios bruscos. No hubo un día concreto en el que todo se volviera diferente. Fue algo más sutil. Una acumulación de pequeños detalles que, en ese momento, decidí ignorar. Laura empezó a mostrarse distante. Pasaba mucho tiempo con el teléfono. Más de lo normal. Sonreía al leer mensajes, pero si yo me acercaba, cambiaba de aplicación o bloqueaba la pantalla. Al principio no dije nada. Me repetía que no tenía motivos para desconfiar. Siempre he pensado que la confianza es una decisión. Uno confía hasta que hay razones claras para dejar de hacerlo. No antes. Pero esa distancia no era solo por el teléfono. También empezó a hablar menos conmigo. A evitar conversaciones largas. A responder con frases cortas. A decir que estaba cansada sin dar muchas explicaciones. En varias ocasiones mencionó que se sentía confundida. Esa palabra empezó a aparecer cada vez más en nuestras conversaciones. Pero nunca la explicaba realmente. Cuando le preguntaba qué significaba esa confusión, respondía que era algo interno, difícil de describir. Intenté ser paciente. Le propuse salir más, hacer cosas distintas, romper la rutina. Pensé que quizás el problema era el estancamiento. Incluso le sugerí que hablara con un profesional, alguien que pudiera ayudarla a ordenar lo que sentía. Ella rechazó la idea. Decía que no era algo tan serio. Que solo necesitaba tiempo. Había días en los que parecía volver a ser la misma. Más cariñosa, más cercana, incluso atenta de forma exagerada. Pero luego volvía a cerrarse. Esa alternancia era lo que más me desconcertaba. No sabía si estábamos mejorando o si simplemente estaba compensando algo. Una noche, mientras cenábamos, decidí preguntarle directamente si había alguien más. No lo hice con tono agresivo. No era una acusación. Era una pregunta honesta. Prefería enfrentar una verdad incómoda antes que seguir imaginando escenarios. Ella reaccionó mal. Se mostró ofendida. Negó todo de inmediato. Dijo que no era eso,
que su confusión no tenía nada que ver con otra persona. Me sentí culpable por haberlo insinuado. Durante unos días intenté no pensar más en ello. Pero la sensación no desaparecía. Había algo que no encajaba. Las semanas siguientes fueron tensas, aunque ninguno lo decía abiertamente. Yo trabajaba largas jornadas y cuando volvía a casa, el ambiente era frío. Ella decía que necesitaba espacio. Que estaba intentando entenderse a sí misma. Empecé a preguntarme si el problema era yo. Tal vez me había vuelto predecible. Tal vez la rutina había apagado algo. Tal vez simplemente ya no le resultaba interesante. Un sábado por la noche, después de que rechazara ir conmigo a una reunión familiar sin dar una razón clara, decidí que no podía seguir así. Le pedí que habláramos. Le dije que necesitaba claridad. Que no podía seguir interpretando silencios. Que necesitaba saber qué estaba pasando realmente. Ella respondió que estaba exagerando. Que solo estaba pasando por un momento personal complicado. Nada más. ¿Complicado en qué sentido?, insistí. Se quedó en silencio. Ese silencio fue más revelador que cualquier respuesta. Finalmente dijo algo que no esperaba. Que sentía que había empezado la relación demasiado joven. Que quizá no había vivido lo suficiente antes de comprometerse. Que no sabía si estaba lista para una vida tan estable. No supe qué decir al principio. Le pregunté si eso significaba que quería terminar. Dijo que no. Que me quería. Que valoraba todo lo que yo había hecho por ella. Que yo era una buena persona y que no quería perderme. Esa contradicción fue lo primero que realmente me preocupó. Porque querer a alguien y, al mismo tiempo, cuestionar la relación sin tomar una decisión clara, suele ser el principio del final. Intenté tomar sus palabras con calma, aunque por dentro empezaba a sentir una inquietud constante. Le dije que era normal tener dudas en algún momento, que a todos nos pasaba, pero que lo importante era cómo decidíamos enfrentarlas. Le propuse que trabajáramos en la relación. Que si había algo que no funcionaba, podíamos cambiarlo. Ajustar rutinas, hablar más, salir de la monotonía. No me negaba a mejorar. No me negaba a escuchar. Durante unos días, pareció que algo cambiaba. Laura se mostró más abierta. Incluso fue ella quien propuso hacer planes juntos. Salimos a cenar un par de veces, vimos películas, intentamos recuperar una dinámica que hacía tiempo no teníamos. Pero había algo que seguía igual. El teléfono. Siempre presente. Siempre en su mano. Siempre con esa reacción automática de ocultarlo cuando yo me acercaba. No tenía pruebas de nada. Pero la intuición empezó a pesar más que la lógica. La conversación definitiva ocurrió un martes por la noche. Yo había llegado tarde del trabajo. Estaba cansado, sin energía para discutir. Solo quería cenar algo rápido y descansar. Pero en cuanto entré, supe que algo no estaba bien. Ella estaba sentada en el sofá, esperándome. Tenemos que hablar, dijo. Su tono era distinto. No era evasivo ni confundido como antes. Era firme. Decidido. Nos sentamos frente a frente. Recuerdo que no me miraba directamente. Tenía la vista fija en un punto del suelo, como si estuviera ensayando mentalmente cada palabra. Dijo que había estado pensando mucho. Que necesitaba ser honesta conmigo. Que, aunque me quería, sentía que le faltaba vivir otras experiencias. Que necesitaba saber que se sentía estar con otra persona. Que no quería arrepentirse en el futuro por no haber explorado esa parte de su vida. Al principio pensé que estaba diciendo que quería terminar. Pero no fue eso. Hizo una pausa. Respiró hondo. Y entonces dijo algo que no esperaba escuchar jamás en ese contexto. Quiero intentar salir con otra persona, pero no quiero dejarte. Tardé unos segundos en reaccionar. No porque no hubiera entendido las palabras, sino porque no encajaban en ninguna lógica que yo conociera. Le pedí que repitiera lo que había dicho. Lo hizo. Con la misma calma. Aclaró que no estaba hablando de una aventura sin sentido.
Que era algo que necesitaba para entenderse a sí misma. Para confirmar si lo nuestro era realmente lo que quería. Intenté mantener la compostura. Le pregunté qué significaba exactamente intentar. ¿Salir con alguien? ¿Tener una relación paralela? ¿Algo puntual? Dijo que no lo tenía completamente definido. Que lo único que sabía era que necesitaba libertad para explorar. Lo siguiente que dijo fue lo que terminó de romper cualquier intento de comprensión. Según ella, si yo realmente la amaba, debía apoyarla en ese proceso. Que el amor también implicaba permitir que el otro descubriera lo que necesitaba. Y añadió algo más. Dijo que no pensaba irse del departamento. Que no quería terminar la relación formalmente. Que lo nuestro seguiría existiendo, solo que con esa experiencia en paralelo. Me quedé en silencio. La observé durante unos segundos, intentando procesar si estaba hablando en serio. Pero lo estaba. Su expresión no dejaba lugar a dudas. Entonces agregó otro detalle que hizo que todo sonara aún más absurdo. Esperaba que yo siguiera haciéndome cargo de los gastos, como hasta ese momento. Dijo que su situación económica no había cambiado. Que no podía permitirse vivir sola ni asumir sus propios costos. Que, en el fondo, nada cambiaría entre nosotros. Salvo eso. Salvo que quería estar con alguien más. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se desconectó. No sentí rabia inmediata. Ni celos. Ni tristeza. Sentí incredulidad. Como si estuviera viendo una escena que no me correspondía. Le pregunté si realmente era consciente de lo que estaba proponiendo. Si entendía que me estaba pidiendo aceptar que tuviera una relación con otra persona mientras yo seguía ocupando el rol de pareja estable y además manteniéndola económicamente. Ella respondió que lo veía como algo temporal. Que incluso podía fortalecer lo nuestro si al final se daba cuenta de que yo era la mejor opción. La palabra opción se quedó resonando en mi cabeza. No hablaba de compromiso. Hablaba de alternativas. Le pregunté cuándo había empezado a sentir esa necesidad. Al principio dudó. Pero después admitió que había conocido a alguien hacía unas semanas. Un hombre con el que hablaba con frecuencia. Dijo que no había pasado nada físico. Pero que había interés. Ahí entendí algo importante. No era una idea abstracta. No era una duda teórica. Era algo concreto. Ya había otra persona en la ecuación. Su negación inicial de que no había nadie más empezó a tener otro significado. Le pregunté si ese hombre sabía que ella tenía pareja. Dijo que sí. Que también sabía que ella estaba confundida. Volvió a usar esa palabra. Como si fuera suficiente para justificarlo todo. En ese momento comprendí que aquella conversación no era un intento de diálogo. Era una decisión que ya había tomado. No me estaba preguntando. Me estaba informando. Y cuando terminó de hablar, se quedó mirándome, esperando una respuesta comprensiva. Fue entonces cuando ocurrió algo que ni yo mismo esperaba. Me reí. No fue una risa exagerada. Fue breve. Seca. Automática. Una reacción ante lo absurdo. Ella frunció el ceño. ¿Qué tiene de gracioso? Preguntó. Negué con la cabeza. ¿De verdad te escuchas cuando hablas? Su expresión cambió. Pasó de la seguridad a la confusión. No te burles, dijo. Estoy hablando en serio. Y eso fue, precisamente, lo que hizo que dejara de parecerme una situación surrealista y empezara a parecerme un problema real. ¿Que no me burle? Repetí, ahora ya sin rastro de humor. ¿Tú entiendes lo que me estás pidiendo? Ella respiró hondo, intentando mantener la calma. Solo quiero que me escuches sin reaccionar así. ¿Sin reaccionar? Dije, levantando ligeramente la voz. Me estás diciendo que quieres estar con otro mientras sigues viviendo conmigo, y que además yo pague todo como si nada. No lo plantees así, respondió rápidamente. No es eso. ¿Entonces qué es? Dudó un segundo. Es una etapa.
Algo que necesito para aclararme. La miré fijamente. ¿Y yo qué soy en todo esto? ¿Un punto de apoyo mientras decides? No, negó. Tú eres importante para mí. Pero no lo suficiente. Esa frase quedó suspendida entre nosotros. Ella bajó la mirada. No es tan simple. Claro que lo es, respondí con frialdad. Si necesitas estar con otro para saber si quieres estar conmigo, entonces la respuesta ya la tienes. Sus ojos se llenaron de lágrimas casi de inmediato. No digas eso. Entonces, ¿qué quieres que diga? ¿Qué te apoyo? ¿Qué te espere mientras pruebas opciones? No son opciones, insistió. Es confusión. No, negué con la cabeza. Es comodidad. El ambiente cambió por completo. Ya no era una conversación incómoda. Era un enfrentamiento. Estás siendo injusto, dijo con voz temblorosa. Yo estoy siendo honesta contigo. Honesta habría sido decirme desde el principio que te interesaba otro. Ella se llevó las manos al rostro. No pasó nada. Todavía. Ese todavía hizo que se tensara. No es traición si lo estamos hablando, añadió, casi como si intentara convencerse a sí misma. Solté una risa corta, pero esta vez sin humor. Claro que es traición. Solo que quieres que yo la apruebe para no sentirte culpable. No me llames traidora, dijo, ahora llorando abiertamente. No he hecho nada. La observé en silencio durante unos segundos. Y entonces dije algo que llevaba rato acumulándose. Lo que estás proponiendo es de una persona que quiere todo sin perder nada. Se quedó inmóvil. ¿Cómo puedes decir eso? Porque es exactamente lo que es, respondí. Quieres experimentar con otro, pero sin renunciar a la estabilidad que te doy yo. No soy así, replicó, elevando la voz. Yo te quiero. Negué lentamente. Me quieres mientras te conviene. Eso la hizo reaccionar. Empezó a caminar de un lado a otro por la sala, alterada. Estás exagerando todo, dijo. Solo quería hacerlo de forma madura. La madurez no consiste en convertir a tu pareja en un respaldo mientras pruebas otras cosas. Eres cruel, respondió. Siempre sacas el tema del dinero. Porque ahora es central, contesté. ¿O me equivoco? ¿También quieres que deje de pagar todo mientras haces tu proceso? Se quedó en silencio. Ese silencio fue respuesta suficiente. Eso pensé. Frustrada, lanzó un cojín contra el sofá. No seas así. ¿Así cómo? Tan frío. La miré directamente. Tú empezaste esta conversación pidiéndome algo completamente fuera de lugar. No esperes que reaccione con calma. Se acercó a mí y me señaló con el dedo. Yo no soy ninguna aprovechada. Entonces deja de actuar como una. Sus ojos se abrieron, sorprendidos por la dureza de la frase. Eso no es justo. ¿Justo? Repetí. ¿Qué parte de esto te parece justa para mí? No supo responder. Durante unos segundos, solo se escuchó su respiración agitada. Luego, su tono cambió. Se volvió más suave. Fue un error decirlo así, murmuró. No lo pensé bien. No respondí. Escucha, continuó. Podemos olvidarlo. No necesito hacer nada con nadie. Me quedo contigo. Ya está. La miré sin expresión. ¿Lo retiras? Sí, fue una estupidez. No quiero perderte. Se acercó un poco más, intentando reducir la distancia. Podemos seguir como antes. Aparté ligeramente el cuerpo. No funciona así. ¿Por qué no? Porque ya lo pensaste. Guardó silencio. Ya lo consideraste, continué. Ya lo quisiste. No puedes simplemente decir lo retiro y fingir que no pasó nada. No pasó nada, insistió. Te lo juro. No necesito que haya pasado algo físico, respondí. Lo importante es que estuviste dispuesta a hacerlo. Sus lágrimas volvieron con más fuerza.
De repente, dio un paso hacia atrás, y luego ocurrió algo inesperado. Se arrodilló. El gesto me tomó completamente por sorpresa. Perdóname, dijo entre sollozos. Fue una estupidez. No quiero perder lo que tenemos. La escena se volvió extraña. Ella en el suelo, llorando. Yo de pie, sin saber exactamente qué sentir. Te pedí respeto, dije finalmente. Y no me lo diste. Te respeto, respondió rápidamente. Solo estaba confundida. Me pediste que aceptara ser tu segunda opción. No eres una segunda opción. Entonces explícame por qué necesitas a otro. No respondió. Dime su nombre, añadí. Dudó. No importa. Claro que importa. Después de unos segundos, lo dijo. Un nombre cualquiera. Alguien que para mí no significaba nada, pero que en ese momento representaba todo lo que estaba mal. Respiré hondo. Y tomé una decisión. Está bien, dije con calma. Haz lo que quieras. Ella levantó la mirada, confundida. ¿Qué? Ve y prueba lo que necesites. Por un segundo pareció aliviada. Pero esa sensación le duró muy poco. Pero no aquí, añadí. Su expresión cambió de inmediato. ¿Qué quieres decir? Que no voy a seguir manteniéndote mientras decides si soy suficiente. Se puso de pie rápidamente. No puedes decir eso. Claro que puedo. ¿Me estás echando? La miré sin dudar. Sí. El silencio fue inmediato. No puedes hacerme esto. Esto empezó cuando tú decidiste que yo no era suficiente. Su respiración se volvió irregular. Fue un error, ya te dije que me quedo contigo. Negué. No quiero que te quedes porque no te salió bien la negociación. Eso la desestabilizó por completo. No es eso. Entonces demuéstralo, respondí. Pero no aquí. No así. Se quedó inmóvil. Empieza a recoger tus cosas. Al principio no reaccionó. Se quedó mirándome como si no terminara de procesar lo que acababa de escuchar. No puedes echarme así, dijo finalmente, con la voz quebrada. No tengo a dónde ir. Eso debiste pensarlo antes, respondí, sin levantar la voz. Antes de venir con esa propuesta. Fue un error, insistió. Ya te dije que me quedo contigo. Y yo ya te dije que no funciona así. El silencio volvió a llenar la sala. Era distinto al de antes. Más pesado. Más definitivo. Ella caminó lentamente hacia el sofá y se dejó caer, como si las piernas ya no le sostuvieran. 3 años, murmuró. ¿De verdad vas a tirar todo así? La miré unos segundos antes de responder. No fui yo quien lo tiró. Eso pareció dolerle más que cualquier otra cosa. Se cubrió el rostro con las manos y empezó a llorar otra vez, pero esta vez sin dramatismo, sin palabras, solo un llanto cansado. Durante unos minutos no dije nada. No porque no tuviera algo que decir, sino porque ya no había nada útil que añadir. Finalmente, se levantó. Fue hacia la habitación sin mirarme. Escuché cómo abría el armario, cómo sacaba cosas, cómo las dejaba caer dentro de una maleta sin demasiado orden. Cada sonido tenía un peso extraño. Como si cada objeto fuera una parte de algo que ya no existía. No intenté detenerla. Tampoco la ayudé. Cuando volvió a la sala con la maleta, sus ojos estaban rojos, pero su expresión había cambiado. Ya no era solo tristeza. Había algo más. Orgullo, quizás. O resentimiento. Esto no termina así, dijo. No respondí. No puedes tratarme como si no significara nada. No dije eso. Entonces actúas como si fuera así. La miré con calma. Lo que estás viendo son consecuencias. Apretó los labios, conteniendo algo que no dijo. Caminó hacia la puerta, la abrió, y se detuvo un segundo, esperando. Esperando que dijera algo. Que la llamara. Que cambiara de opinión. No lo hice. Cuando la puerta se cerró,
El silencio fue absoluto. No hubo alivio inmediato. Tampoco tristeza. Fue una sensación extraña. Como si todo se hubiera detenido. Esa noche no dormí. No tenía ganas de hablar con nadie, ni de distraerme. Solo me quedé en el sofá, repasando la conversación una y otra vez. No tanto por lo que ella dijo, sino por lo que significaba. Había cruzado una línea. Y yo también. A la mañana siguiente pensé que lo peor ya había pasado. Me equivoqué. Alrededor del mediodía, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, ahí estaba Laura. Pero no estaba sola. A su lado había un hombre. Vestido de forma formal, con una carpeta en la mano. Su postura era rígida, casi ensayada. Necesitamos hablar, dijo ella. Su tono ya no era el de la noche anterior. Era más firme. Más frío. No hay nada que hablar, respondí, intentando cerrar la puerta. El hombre dio un paso adelante y colocó la mano para impedirlo. Buenos días, dijo. Vengo en representación de Laura. Lo miré en silencio. ¿Representación de qué exactamente? Laura cruzó los brazos. No puedes echarme así. Viví aquí 3 años. Tengo derechos. El hombre asintió, como si estuviera confirmando algo evidente. Existe una convivencia prolongada, añadió. Mi cliente puede reclamar una compensación por la situación. Había algo en su forma de hablar que no encajaba. No era solo el contenido. Era el tono. Demasiado directo. Demasiado improvisado. ¿Qué tipo de compensación? Pregunté. El hombre abrió la carpeta, aunque no parecía consultar nada real. Para evitar un proceso más largo, proponemos resolverlo de forma amistosa. Hizo una breve pausa. Una compensación económica. ¿Cuánto? Laura respondió antes que él. 5.000. Lo dijo sin titubear. Como si fuera algo completamente razonable. La miré. 5.000, ¿por qué? Por el tiempo que viví aquí. Por todo lo que invertí en la relación. Esa frase me hizo entenderlo todo. No era un proceso legal. Era presión. Miré al hombre otra vez. ¿Eres abogado? Sí, respondió rápidamente. Enséñame tu identificación. La sacó, pero la mostró apenas un segundo. Demasiado rápido. Dámela, dije, extendiendo la mano. La retiró. No es necesario. Sonreí levemente. Claro que lo es. El ambiente cambió. La seguridad que intentaban proyectar empezó a romperse. No estamos aquí para perder el tiempo, dijo él, elevando ligeramente la voz. Le conviene resolver esto ahora. Ahí lo confirmé. Ningún profesional actúa así. Saqué el teléfono. Perfecto, dije. Entonces lo resolvemos con alguien más. ¿Qué haces? Preguntó Laura, tensa. Llamando a la policía. El hombre dio un paso atrás inmediatamente. No hace falta llegar a eso. Ya lo hice. Laura cambió de actitud al instante. Estás exagerando, dijo. Solo queríamos hablar. No, respondí. Querían presionar. El hombre intentó recuperar la compostura. Esto es un malentendido. Perfecto, interrumpí. Entonces no tendrás problema en explicarlo cuando lleguen. El silencio se volvió incómodo. Muy incómodo. Pasaron unos minutos. Nadie dijo nada. Cuando finalmente llegaron los agentes, la situación se aclaró rápido. Pidieron identificación. Hicieron preguntas simples. Y en menos de lo que esperaba, la historia empezó a desmoronarse. El hombre no era abogado. Era un conocido de ella. Intentaron justificarlo. Dijeron que solo querían asustarme un poco. La palabra que usó uno de los agentes fue clara, intento de extorsión. No fue un escándalo enorme. Pero suficiente. Se lo llevaron para identificarlo correctamente.
A ella le pidieron que los acompañara a declarar. Yo me quedé en la puerta, observando cómo todo terminaba de romperse. Días después, supe que todo quedó en un susto legal. Nada demasiado grave, pero sí suficiente para que no volviera a intentarlo. Nunca más volvió a buscarme. Ni mensajes. Ni llamadas. Nada. Con el tiempo, entendí algo importante. Lo que empezó como una confusión no era más que una decisión disfrazada. Quería probar otra vida sin renunciar a la comodidad de la que tenía. Y yo, simplemente decidí no formar parte de eso. No fue una historia perfecta. Tampoco terminé siendo la mejor versión de mí mismo en todo momento. Pero hubo algo que sí tuve claro al final. Hay cosas que no se negocian. Y el respeto es una de ellas.